Viajar solo puede cambiar tu vida, pero cuidado, podrías terminar perdido en el Amazonas. Primer consejo: planea como si tu vida dependiera de ello. Literalmente. A ver, aventureros, antes de que se lancen a la aventura como si fueran Indiana Jones, un momentito. La planificación es clave. No crean que porque viajan solos pueden llegar a cualquier lado sin un plan. Error. Imagínense esto: llegan a un país desconocido, sin reserva de hotel, sin mapa, sin internet, y empieza a llover a cántaros. Van a terminar durmiendo con las ratas en un callejón oscuro. Bueno, quizás no tan extremo, pero créanme, no querrán estar en esa situación. Para evitar un desastre épico, hay que planificar. Investiguen su destino, vean qué onda con el clima, reserven alojamiento, busquen transporte, todo. No se trata de tener un itinerario estricto, pero sí una idea general de qué hacer y a dónde ir. Para eso, hay un montón de herramientas útiles. Apps de viaje, blogs, mapas offline. El internet es su mejor amigo. Úsenlo a su favor y planeen su viaje como si su vida dependiera de ello. Porque quién sabe, a lo mejor sí depende. Segundo consejo: seguridad ante todo. No querrán terminar en un documental de desaparecidos. Ojo, viajeros intrépidos. Viajar solo es increíble, pero también hay que ser conscientes de los peligros. No se confíen. El mundo no es un lugar perfecto, y hay gente mala en todas partes, hasta en los lugares más turísticos. No se asusten, no quiero sonar paranoico, pero sí quiero que tomen precauciones. No sean fáciles de robar, cuiden sus pertenencias, no confíen en extraños tan fácilmente. Ya saben lo básico. Un buen consejo es no andar por ahí mostrando fajos de billetes como si fueran millonarios. Guarden su dinero en diferentes lugares, usen una cangurera discreta y no sean ostentosos. Y lo más importante, mantengan a sus seres queridos informados. Compartan su itinerario con alguien de confianza, avísenles de cualquier cambio de planes y estén en contacto regularmente. Más vale prevenir que lamentar. Capítulo 4. Consejo 4. Conexiones locales. Hagan amigos en cada esquina, o al menos intenten hablar con alguien. Viajeros solitarios. Sé que a veces puede ser tentador aislarse en su propia burbuja, pero les aseguro que interactuar con los locales puede enriquecer su viaje de maneras inimaginables. No me malinterpreten, no les estoy diciendo que se pongan a abrazar extraños en la calle, pero sí que se animen a conversar con la gente local, a preguntarles sobre sus costumbres, a pedirles recomendaciones. No sean tímidos. La mayoría de las personas estarán encantadas de ayudarlos y compartir un poco de su cultura. Además, nunca se sabe qué tipo de aventuras inesperadas pueden surgir de una simple conversación. Para romper el hielo, pueden empezar con algo simple: preguntar por direcciones, pedir recomendaciones de comida o incluso comentar sobre el clima. Verán qué fácil es conectar con la gente. Capítulo 5. Consejo 5. Presupuesto. No se queden en la ruina. A menos que quieran volver a casa haciendo autostop. A ver, viajeros, seamos realistas, viajar cuesta dinero. Pero eso no significa que tengan que vaciar sus cuentas bancarias para vivir una aventura increíble. Un error común que muchos viajeros cometen es no llevar un control de sus gastos. Y luego se preguntan por qué terminan comiendo arroz blanco durante el resto del viaje. Para evitar un desastre financiero, establezcan un presupuesto realista y ajustense a él. Hay un montón de herramientas y apps que pueden ayudarlos a controlar sus gastos y encontrar las mejores ofertas. Y no se olviden de buscar opciones económicas. Hospedarse en hostales, cocinar sus propias comidas, usar transporte público. Hay un montón de maneras de ahorrar dinero sin sacrificar la diversión. Capítulo 6. Beneficio 1. Autoconocimiento. Descúbranse a sí mismos. O al menos, descubran que no les gusta la comida picante. Viajeros, presten atención. Viajar solo no se trata solo de visitar lugares increíbles, también se trata de un viaje interior. Es una oportunidad única para conectarse consigo mismos, descubrir sus límites y aprender cosas nuevas sobre ustedes mismos. Cuando viajas solo, te enfrentas a situaciones desafiantes que te obligan a salir de tu zona de confort.
tienes que tomar decisiones por ti mismo, resolver problemas sin la ayuda de nadie y confiar en tus instintos. Al principio puede ser intimidante, pero créanme que es una experiencia increíblemente liberadora. Descubrirán que son más fuertes y capaces de lo que pensaban. Y quién sabe, a lo mejor hasta descubren talentos ocultos que no sabían que tenían. Como por ejemplo, que son unos maestros en el arte del regateo. Capítulo 7. Beneficio 2. Independencia. Sean los dueños de su propio destino y de su itinerario. Viajeros independientes. Una de las mejores cosas de viajar solo es la libertad absoluta que experimentan. Son los dueños de su propio destino. No tienen que depender de nadie más para tomar decisiones, elegir a dónde ir o qué hacer. Se acabó eso de tener que negociar itinerarios con amigos o familiares que tienen gustos diferentes a los suyos. Ahora pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. ¿Quieren pasar todo el día en un museo? Adelante. ¿Prefieren explorar la ciudad sin rumbo fijo? No hay problema. ¿Quieren comer helado a las 10 de la mañana? Nadie los juzga. Esta libertad es increíblemente empoderadora y les permite vivir el viaje a su manera, sin presiones ni compromisos. Es su momento de brillar. Capítulo 8. Beneficio 3. Flexibilidad en el itinerario. Adiós a los planes rígidos. Hola a la aventura espontánea. Viajeros espontáneos. Ya lo mencionamos antes, pero vale la pena repetirlo. La flexibilidad es clave cuando viajas solo. Y es que no hay nada más liberador que tener un itinerario flexible que les permita adaptarse a cualquier situación. ¿Se encontraron con un festival local que no estaba en sus planes? Perfecto. ¿Conocieron a otros viajeros que los invitaron a unirse a su aventura? Aún mejor. Cuando viajan solos, no tienen que preocuparse por arruinar los planes de nadie más. Son libres de cambiar de rumbo en cualquier momento y aprovechar al máximo cada oportunidad que se les presente. Así que ya saben, no se casen con su itinerario. Déjense llevar por la corriente, estén abiertos a nuevas experiencias y disfruten de la magia de lo inesperado. Capítulo 9. Beneficio 4. Conexión con la cultura. Sumérjanse en lo desconocido y prueben comida rara. Sin miedo. Viajeros curiosos. Viajar solo les brinda una oportunidad única para sumergirse en la cultura local de una manera más profunda y auténtica. Al no estar rodeados de gente que conocen, estarán más abiertos a interactuar con los locales, probar nuevos platillos, participar en tradiciones diferentes y comprender mejor la forma de vida del lugar que visitan. No tengan miedo de salir de su zona de confort. Prueben la comida callejera, aprendan algunas frases básicas en el idioma local, asistan a eventos culturales y conversen con la gente sobre sus costumbres. Les aseguro que estas experiencias les dejarán una huella imborrable y les permitirán conectar con la cultura de una manera que nunca hubieran imaginado. Capítulo 10. Beneficio 5. Crecimiento personal. Vuelvan transformados, o al menos con mejores historias que contar. Viajeros en busca de aventuras. Viajar solo es una experiencia que los pondrá a prueba, los desafiará y los hará crecer como personas. Se enfrentarán a situaciones nuevas, superarán obstáculos y descubrirán habilidades que no sabían que tenían. Aprenderán a ser más independientes, a confiar en sus instintos, a resolver problemas por sí mismos y a adaptarse a diferentes culturas y situaciones. Y lo mejor de todo es que volverán a casa con una nueva perspectiva del mundo y de ustedes mismos. Serán más seguros de sí mismos, más tolerantes, más abiertos a nuevas experiencias y con un montón de historias increíbles que contar. En resumen, viajar solo es una inversión en ustedes mismos, en su crecimiento personal y en su felicidad. No se lo pierdan. Y bueno, mis queridos viajeros intrépidos, espero que estos consejos y beneficios los hayan inspirado a lanzarse a la aventura de viajar solos. Recuerden que no se trata solo de visitar lugares increíbles, sino de vivir experiencias únicas, conocerse a sí mismos y crecer como personas. Así que ya saben, no le teman a la soledad, abrácense a la libertad, a la aventura y a la posibilidad de vivir experiencias que cambiarán sus vidas para siempre. Si les gustó este video,
No se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis aventuras. Nos vemos en el próximo video.